Noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento y en la próxima hora tenemos un solo tema, es Colombia, programa especial con 3 aristas que las presentamos en titulares. La primera de ellas, Colombia, fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia. El Alto Tribunal dicta medida de aseguramiento domiciliario contra el expresidente del país, Álvaro Uribe. El actual senador debe responder por soborno y falsos testigos contra un adversario en hechos que tienen de fondo la vinculación del expresidente Uribe con paramilitarismo, hechos que analizamos. Segunda arista, las reacciones de organizaciones de derechos humanos exigen justicia y ha sido inmediata. Aunque la Alta Corte falló sobre un hecho puntual, las víctimas de crímenes de Estado, como las madres de los falsos positivos, lo ven como un primer paso para que el expresidente pague por las atrocidades cometidas durante sus 2 periodos de gobierno. Hacemos memoria. Y tercera arista sobre Colombia, le tomamos el pulso al país tras esta decisión judicial de la Corte Suprema. 1. Militares de la Reserva llaman a la defensa del expresidente Uribe. 2. El presidente Duque, el presidente actual, hace alocución e interfiere en la justicia. 3. La oposición política celebra pero pide mesura. 4. Noche de cacerolazos y aplausos para rodear a la justicia, en particular a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hechos que analizamos en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Colombia. La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, decisión que ejecuta por primera vez el procesamiento penal de un exmandatario en la historia contemporánea de este país. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia falló de manera unánime la sentencia que establece el arresto domiciliario del expresidente Uribe, quien fue imputado por los delitos de soborno y fraude procesal. Esta instancia judicial perteneciente al máximo órgano del Poder Judicial colombiano, liderada por el magistrado César Reyes, fue creada formalmente en enero de 2018 y empezó a operar en septiembre de ese año, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema había decidido imputar a Uribe Vélez, quien denunció en 2017 al congresista Iván Cepeda por presuntamente estar involucrado en prácticas de manipulación de testigos para perjudicarlo. La investigación al parlamentario dio pie a que en su proceso de defensa se fueran recabando evidencias que implicaban a Uribe con una serie de hechos delictivos que a la postre terminaron ordenando el encarcelamiento del líder del Centro Democrático. En este largo proceso, nuestra actuación se ha limitado a ejercer en estricto sentido de la palabra la defensa. Nosotros no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares. Las pesquisas judiciales habrían demostrado presuntas prácticas irregulares orientadas por Uribe para manipular procesos judiciales, obstruir a la justicia, entre otras prácticas ilegales, maniobras que utilizó en distintas ocasiones entre 2015 y 2018 y especialmente visibles durante 2018 y 2019, donde están involucrados sus abogados personales Diego Cadena y Juan José Salazar, ambos procesados y condenados por la justicia, aunque aún en espera de sentencia formal. La decisión, inédita en Colombia para un exmandatario, no solo priva de libertad al líder del gobernante Partido Centro Democrático, también lo obliga a dejar su cargo de senador de la República, ya que el artículo 359 de la Ley 600 del año 2000 estipula que cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público en la misma providencia, se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo. Hechos que evidencian los nexos criminales de quien fuera el hombre más poderoso de Colombia en las últimas décadas.
Más información a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. Jornada bastante intensa, noticiosa para tomarle el pulso al país y noche de cacerolazos apoyando a la Corte Suprema de Justicia. Hola Hernán, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Me escuchas? Hola Hernán. Ahí ya te escucho de nuevo. Adelante, buenas noches. Ahora sí te escucho. Vuelvo y saludo. Buenas noches para toda Latinoamérica, toda la gente que nos está escuchando. Pues sí, una noticia histórica, como usted lo relataba. Es la primera vez que un exmandatario, un presidente, pues, es dictado con medida de aseguramiento la casa por cárcel. En ese sentido, pues, hay diferentes reacciones en relación a esta noticia. Desde los sectores del partido de gobierno se han, expresado frente a este tema, tratando de cobijar y, como usted lo decía, exigiendo a la Corte Suprema de la Justicia que obre en el más sentido estricto de la justicia, tratando de presionar y de presionar a las Cortes, efectivamente. Pero también desde los otros sectores, desde sectores políticos de oposición, se ve con muy buenos ojos esta nueva determinación de la Corte Suprema de Justicia y su sala de instrucción criminal, pero aseguran que este proceso debe seguir de esta forma, independiente, sin presiones. Independiente, sin presiones. Este es alrededor de los 250 procesos que tiene abiertos el expresidente Álvaro Uribe, muchos en la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano, que están allí engavetados, y desde diferentes sectores se le hace un llamado también a esta directriz para que active y pueda retomar estas investigaciones a partir de lo que está pasando en este momento. Así que también desde diferentes partes, diferentes lugares en el país se han convocado cacerolazos. En Bogotá ha sido muy esporádico los cacerolazos, en el centro de la República, en el centro de la ciudad. Algunas personas desde los edificios han salido con sus cacerolas, algunas personas en las calles han salido con sus cacerolas, y se está convocando en ciudades como Cali y Medellín también que la gente salga, digamos, de alguna forma a acoger a la Corte Suprema de Justicia en esta decisión histórica, Tatiana, histórica para el país. Decisión histórica para el país que vamos a revisar con las distintas aristas que ya teníamos en titulares. Hernán, gracias, muy buenas noches. Y precisamente una de ellas tiene que ver con el caso en sí mismo, lo que ha sucedido hoy a través de esta sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Para ello lo ven ustedes en pantalla, nos acompaña el doctor Reinaldo Villalba, él es abogado defensor de derechos humanos, abogado del senador Iván Cepeda, también con nosotros desde Bogotá. Doctor Villalba, muy buenas noches. Muy buenas noches para usted y para toda su audiencia. Muchas gracias. Hace solamente minutos hay ya un comunicado oficial y público de la Corte Suprema de Justicia, quien emite este fallo. Quiero primero leer rápidamente la primera parte para que usted nos ayude a entender qué es lo que ha sucedido hoy, cuando además estos magistrados toman la decisión que toman. La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en la actuación penal y fraude procesal. ¿Qué significa esta decisión que toma la Sala de Instrucción Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? Quiere decir que además de los magistrados principales, hay otros magistrados que pueden tomar decisiones históricas como esta. Bueno, esta Sala de Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es una sala que nació en una reciente reforma constitucional en Colombia. Hubo un acto legislativo que reformó la Constitución en febrero de 2018, porque determinados funcionarios del Estado tenían el fuero para ser procesados, investigados y juzgados
que era la Corte Suprema de Justicia, concretamente, para un ejemplo, los parlamentarios, como es el caso ahora. Entonces, tenían una única instancia, no tenían la doble instancia que traen los instrumentos internacionales de derechos humanos. La garantía que tenían estos funcionarios era que pues, los investigaba y los juzgaba el máximo Tribunal de Justicia Penal en Colombia. Pero en la medida en que la Corte Suprema de Justicia comenzó a romper la impunidad en algunos casos y concretamente con el tema de la parapolítica, que en Colombia se llama así, el compromiso de políticos con el paramilitarismo. Entonces se dieron muchas condenas y a raíz de que ya los congresistas sintieron que la Corte Suprema estaba haciendo su trabajo, entonces ya ahí sí se pusieron, la camiseta para que se produjera en Colombia la segunda instancia para estos funcionarios. Una de las maneras para lograr ese objetivo de tener doble instancia pues fue conformar una sala especial encargada de investigar a estas personas, a determinados funcionarios, de investigarlos para que pues el juicio lo realice otra sala que no es esta misma, de instrucción, sino la sala de primera instancia. Y bueno, ese es el sentido de la reforma y pues efectivamente la sala especial de instrucción es relativamente nueva, tiene 2 años largos. Bueno, mentiras, 2 años largos de la reforma constitucional, pero de conformarse, se conformó solo hasta finales de 2018. Sí, doctor Villalba, esto quiere decir que son nuevos magistrados quienes hacen parte entonces de esta sala y eso los ha rodeado tal vez de mayor independencia, tal vez al ser menos conocidos ante la opinión pública nacional. Pues uno lo que espera es que las cortes siempre están conformadas por personas independientes, imparciales, que no sean producto de la repartija burocrática. Y pues estos magistrados sí tienen como un origen distinto y bueno, su decisión, hay que decirlo, es una decisión después de un proceso que tardó más de 2 años en prácticas permanentes de pruebas y que tiene un acervo probatorio bastante grande y muy consolidado y es con esas pruebas y la solidez de las mismas que se ha tomado esta decisión. Porque el senador Uribe había rendido indagatoria a finales del año pasado. Entonces estaba pendiente de la definición de situación jurídica, que es lo que acaba de suceder. ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Y ahora qué vendría? ¿Tendría, por ejemplo, que pasar ahora a una plenaria de la Corte Suprema de Justicia o esto es un fallo en firme de esta sala de instrucción con respecto a la decisión que toman con Uribe? No, la defensa del senador tiene la posibilidad de apelar la decisión y otra sala será la que haga el estudio y tome una decisión ahí sí definitiva en relación a esta medida de aseguramiento y después lo que continúa es la etapa investigación formal que debe durar más o menos, si contáramos a partir de hoy, más o menos hacia el mes de noviembre, principios de diciembre, donde tendría que resolverse por parte de esta misma sala si el senador Uribe es llevado a juicio o no, de acuerdo con el acervo probatorio, tal y conforme lo ha hecho hoy, que de acuerdo al acervo probatorio, considero que había más que méritos para tomar la medida que ustedes conocen. Mientras todo esto sucede, ¿cuánto tiempo es el máximo que puede mantenerse en la prisión domiciliaria, doctor Villalba? 120 días, porque es el plazo que tiene la Corte Suprema de Justicia para calificar el sumario. Dicho en otras palabras, es el plazo que tiene la Corte para decidir si llama a juicio ya ante otra sala al senador o no. Entonces, como ese es el plan, porque si no lo hacen los 120 días, debe darle la libertad. Entonces puede continuar un poco más y hacer el llamado a juicio más tarde, pero ya no lo podrá hacer con la persona detenida porque la norma contempla el derecho de los detenidos de
de cualquier detenido, de cualquier ciudadano de obtener la libertad si el Estado no toma esas decisiones dentro del término que le imponen los códigos. Claro, Entonces, todo esto sí, doctor Villalba, todo esto es muy importante para esclarecer, de hecho, a nuestra audiencia en América Latina y en el mundo, este caso que ha sido calificado de histórico por tantos sectores en el país. Para continuar entonces en esa misma línea, esto no quiere decir que si dentro de 120 días el expresidente Uribe queda en libertad, el juicio se cierre. Puede continuar el juicio, no, pero él en libertad. Exactamente. La consecuencia es la libertad. Por vencimiento de términos. Por los llamados vencimientos de términos. Ahora bien, por los dos procesos en los que se le vincula directamente, como lo veíamos en el comunicado de hace minutos de la Corte Suprema de Justicia, soborno y fraude procesal. Inicialmente, o más vale en términos de coyuntura, porque de manera paralela a esta situación de la Corte Suprema, avanza en la Fiscalía también la imputación de cargos a dos abogados del expresidente Uribe. En el mismo caso de la compra de testigos, de falsos testigos, hablaban de dos casos. En total, de acuerdo a lo que usted nos habla del acervo probatorio, ¿de cuántos casos estamos hablando de falsos testigos? Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia, antes de que existiera esta sala de la que estamos hablando, esta sala de investigación, de instrucción, había tomado en febrero de 2016 una trascendental decisión. Que consistió en considerar que no había mérito para investigar formalmente al senador Iván Cepeda, que había sido denunciado por el senador Uribe, y a cambio ordena la compulsa de copias, es decir, trasladar las copias para que sea investigado el senador Uribe, quien era el inicial denunciante. Esto fue en febrero de 2018. Entonces, en esa misma decisión se compulsó copias para investigar a otras personas y se abrió un radicado, un proceso. Pero este proceso del que estamos hablando el día de hoy tampoco es ese, digamos que se quedó allá y hay una investigación abierta, sino que después de eso pues siguieron la búsqueda de testigos y entonces la Corte decidió ordenar un nuevo proceso que es en el que hoy el mundo está conociendo, se ha tomado esta decisión. Y entonces, en ese proceso, ¿de cuántos falsos testigos estamos hablando? ¿Cuántas proceso hay dos hay? procesados. Hay dos procesados. ¿Pruebas? En este proceso específicamente hay dos procesados. Dos procesados, dos congresistas, el senador Uribe y el representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Sí, eso son los dos procesados. Sí, el asunto de fondo de todo esto, quiero preguntárselo además, doctor Villalba, si será tenida en cuenta en algún momento o si también será parte de otro proceso entre la Corte Suprema, es el intento de proteger al expresidente Uribe para no vincularlo con vinculación con el paramilitarismo en Colombia. Dicho esto, entonces, la pregunta es si hay un camino para avanzar en ese sentido desde la justicia dentro de la Corte Suprema. En la Corte Suprema de Justicia hay varias investigaciones en relación al senador Uribe y una de ellas tiene que ver con el tema de su presunta responsabilidad en conformación o promoción de paramilitarismo, que está en etapa de investigación preliminar aún, es decir, todavía no es una investigación formal, pero pues digamos nosotros no tenemos conocimiento del expediente. Sí. Hay algo más que quiero preguntarle. ¿Por qué cree usted, se lo pregunto además como jurista, que fueron buscados todos estos falsos testigos en cárceles y que tenían directamente vínculos con el paramilitarismo o que habían sido paramilitares y que están pagando condena por ello? Bueno, lo que se pretendía con estos testigos era señalar a mi defendido en ese momento, a mi representado, el senador Cepeda, de buscar testigos para que señalaran al senador Uribe de tener responsabilidad en el paramilitarismo. Esto dado que efectivamente cuando él estaba
en la Cámara de Representantes, hizo parte de una misión de derechos humanos y cumpliendo una tarea parlamentaria visitó muchísimas cárceles del país para conocer la situación de la población carcelaria. En ese trabajo recogió muchísimas denuncias, muchas declaraciones que entregó a las diferentes autoridades, como está demostrado suficientemente, y dentro de todas esas declaraciones hubo dos que efectivamente señalan al senador Uribe como promotor de paramilitarismo en Antioquia, y por eso pues también hay un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Doctor Villalba, una reflexión final quiero pedirle porque esto sin duda llama profundamente la atención. El expresidente Uribe envía pruebas para inculpar a un adversario público, el senador Iván Cepeda. Resulta que las pruebas eran falsas y entonces todo se voltea. Lo digo coloquialmente incluso para nuestra audiencia, todo se voltea porque quien era el magistrado en ese entonces en la Corte Suprema se da cuenta que esas pruebas eran falsas. Pasa entonces el senador Cepeda, de acusado a víctima. La reflexión que usted hace con respecto a una situación de estas. Bueno, pues que se ha tratado de acabar con la vida política del senador Cepeda y sobre todo también con su labor como defensor de derechos humanos. Y pues ha sido, digamos, una persona que ha denunciado permanentemente las gravísimas violaciones de derechos humanos, los abusos del poder, y pues eso ha molestado muchísimo al establecimiento, y pues una de las maneras que han buscado permanentemente de perjudicarle es a través de vinculaciones arbitrarias a procesos penales. Hoy el senador Cepeda en la rueda de prensa decía que han desfilado 22 testigos en su contra desde el año 2012 acá. 22 testigos del año 2012 acá, y por ahora esta es la historia que conocemos a través del fallo de la Corte Suprema. Algo más que me queda solamente para preguntarle, el otro proceso en la Fiscalía con respecto a Cadena y a Juan José Salazar, los dos abogados del expresidente Uribe. ¿Hacia el final de la semana se estaría esperando alguna decisión de un juez? Sí, los días jueves y viernes están las dos últimas sesiones de audiencia, y quedaría el libre paso para que el juez de garantías resuelva la suerte del abogado Cadena y el abogado Salazar, que podría ser el mismo viernes, como podría quizás tomarse hasta la siguiente semana el juez, solo él lo decidirá. Este es el panorama muy claro, doctor Villalba. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, muy amable. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de EdNoticia, programa EdNoticia especial centrado en Colombia tras una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia con la segunda arista. Las reacciones de organizaciones de derechos humanos exigiendo justicia fue inmediata, aunque la Alta Corte falló sobre un hecho puntual. Bueno, acaban de escuchar ustedes, las víctimas de crímenes de Estado como las madres de los falsos positivos lo ven como un primer paso para que el expresidente Uribe pague por las atrocidades cometidas durante sus 2 periodos de gobierno. Hacemos memoria al volver en EdNoticia. Noticia Colombia en su segunda arista. El caso de los falsos testigos es uno más de la larga lista en la que el expresidente Álvaro Uribe es señalado. El más sensible es la vinculación con la creación de grupos paramilitares que dejaron ríos de sangre en Colombia, además como impulsor de una política de seguridad basada en espionaje y falsos positivos. De esto vamos a hablar con nuestro invitado. Se trata de James Larrea, él es investigador académico, experto en temas de paz territorial, analista, nos acompaña desde Cali, en Colombia. James, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Tatiana, para usted y para toda la teleaudiencia de Telesur, un cordial saludo.
Hemos visto durante esta jornada, una vez se conoce el fallo de la Corte Suprema de Justicia, reacciones de júbilo, esa es la palabra exacta, de júbilo, de alguna manera de celebración por verdad y por justicia de organizaciones de derechos humanos, de las madres de los llamados falsos positivos, de víctimas de crímenes de Estado. Sin embargo, lo que llama la atención y lo que hay que poner el acento es que por ninguno de esos casos está siendo enviado a la casa por cárcel el expresidente Uribe, sino por otro hecho, y es soborno y fraude procesal. ¿Cuál es su visión acerca de ello? Bueno, lo primero es que efectivamente esta noticia, esta decisión del día de hoy nos genera una esperanza en que se comiencen a tramitar los diferentes procesos que tiene el expresidente Álvaro Uribe en curso, en la idea de hacer justicia y reparación a las víctimas de estos actos en los que presuntamente se ha visto implicado. Sin embargo, yo quisiera advertir un primer elemento, y es que el uribismo es mucho más que Álvaro Uribe. Después de 2 décadas de ejercicio en diferentes escenarios de incidencia política, se ha logrado configurar no solamente una propuesta política, sino todo un entramado criminal que pretende cooptar las diferentes ramas del poder, que pretende controlar las dinámicas sociales en los territorios, por supuesto en función de la expansión del modelo neoliberal. Y ese entramado sigue vigente, por más de que el expresidente en este momento empiece a ser requerido para atender los llamados de la justicia. En los territorios hay que decir que siguen operando estas organizaciones criminales que se han aliado con sectores de la política, con terratenientes, con empresarios, y que han despojado a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Entonces, aunque hoy la noticia nos genera una especie de esperanza en términos de justicia, pues también hay que poner unas luces de alerta sobre el escenario que deviene a partir del día de hoy, y que ya a través de las redes sociales las senadoras, por ejemplo Paloma Valencia o María Fernanda Cabal, ya han empezado a advertirlo. Sí, mantener sin duda la mesura y evitar los triunfalismos, porque Colombia, bien usted lo ha retratado en esos minutos de análisis. En todo caso, Jaime, plantean una especie de esperanza, si se quiere, que todos estos procesos a partir de ahora dentro de la Corte Suprema de Justicia sean tenidos en cuenta. Por ejemplo, ¿de qué manera se sienten, dicho de otra manera, valga la redundancia, de qué manera se sienten representadas todas estas víctimas en un día como hoy? No, por supuesto que esta decisión, a pesar de que se presenta por un caso muy puntual, pues para las cerca de 8 millones de víctimas del conflicto social y armado que tiene el país, representa una posibilidad de empezar a hacer justicia, repito, esperando que no solamente el expresidente Álvaro Uribe, sino los demás funcionarios que siguen hoy en ejercicio, empresarios y otros actores también empiecen a ser requeridos para presentar algo que se intentó con el acuerdo de paz, que es la verdad sobre los hechos ocurridos, como un mecanismo también de reparación, no solamente el ejercicio, digamos, de la justicia punitiva, sino también las víctimas quieren saber por qué sus familiares sufrieron este tipo de vejámenes por parte de agentes del Estado, incluso en muchos casos. Entonces también es necesario que estos procesos vayan abriendo esa otra cara de ese otro relato que no hemos podido conocer en detalle y que es necesario para avanzar hacia un escenario de paz real. Pero podríamos decir, James, que algo está cambiando teniendo en cuenta
el fallo que ordena hoy la detención domiciliaria del expresidente Uribe, el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Veíamos días atrás el altísimo nivel de presiones políticas desde el partido de gobierno, desde medios de comunicación incluso, para que no se tomara esta decisión. Sí, de acuerdo que se está presentando un cambio en los órganos de justicia, en las altas cortes, que el senador Iván Cepeda afirmando que nadie puede estar por encima de la justicia, y este fallo de hoy puede enmarcarse en eso, pero también este cambio que esperamos se siga consolidando tiene que ver con un nivel de conciencia de las que ha logrado desmarcarse, desvincularse de los medios masivos de comunicación y de todo el aparataje mediático del establecimiento para construir una opinión mucho más crítica, mucho más ajustada a la realidad, que es la que también hoy se está expresando a manera de júbilo, pero también es la que hoy se sigue expresando en las calles a pesar de la pandemia, a pesar de las diferentes medidas de la cuarentena. Sigue esperando encontrarse en la movilización social y popular para presionar todo este proceso que no se queda solo en los órganos institucionales. Sí, bien usted decía, es un momento muy complejo y además recordaba cómo se mantiene el asesinato de líderes sociales, un asunto de violencia sistemática. Pero si hablamos de los 2 años de gobierno del expresidente Uribe, si algo generó tantísimo dolor fue el asesinato por parte de militares y de policías de jóvenes, de zonas marginales, de zonas vulnerables, y hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. Estos militares recibían producto de un decreto ascensos, vacaciones, algo de dinero, etcétera, etcétera. Yo quiero pedirle que recordemos parte de esos hechos para nuestra audiencia en América Latina y en el mundo, por qué precisamente las víctimas de todos estos años de esa llamada seguridad democrática hoy han reaccionado de esta manera. Permítame, Patricia, aprovechar esta pregunta para hacer un homenaje precisamente hoy a 2 personas que fueron asesinadas en el marco de esta política de contrainsurgencia que se extendió a la sociedad en general. Antes de mencionarlas, resaltar que Indepaz, la Fundación Indepaz, junto con la Cumbre Agraria, Marcha Patriótica, acaban de publicar un informe en el que se plantea que desde la firma del Acuerdo Final de Paz en el 2016 han sido asesinados al día de hoy 971 lideresas sociales y más de 220 firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes de las FARC. Esto nos muestra, por supuesto, que hay una política sistemática, recurrente, de exterminio de la lucha social y popular. Y a las 2 personas a las que me quiero referir, una de ellas asesinada el 3 de agosto del 2017, Caterine Soto, estudiante de la Universidad del Valle, cuando se encontraba en una zona turística de aquí del departamento, cerca a Buenaventura, en la región de San Ciprián. Es una zona muy concurrida por turistas que buscan estos ambientes, y Caterine fue asesinada por una unidad del ejército que estaba asentada en ese lugar, empezando a despuntar la mañana. Inicialmente se informó por parte de las autoridades militares que al parecer eran individuos que hacían parte de grupos ilegales. Por supuesto, la verdad salió a la luz inmediatamente. Se demostró pues que Caterine era una joven que apenas estaba cursando sus estudios en la universidad, sí, y tuvieron que salir a pedir disculpas. Entonces, otra ejecución extrajudicial, pero permíteme, te pregunto algo porque esto es importante también en el marco de la claridad de un tema tan complejo como es el conflicto armado extenso, histórico en Colombia. Y es que para el 2017 ya Álvaro Uribe Vélez no era el presidente del país. Lo que esto indica entonces es que las prácticas se han mantenido.
Como te decía Patricia, el uribismo no es Álvaro Uribe. Hoy hay un entramado que sigue en las instituciones del Estado, pero que también se ha incorporado en muchas de las prácticas sociales que terminan legitimando el accionar de grupos criminales en contra de líderes y lideresas sociales. Este es un pensamiento que se introduce desde la década de los 60 en la doctrina de la seguridad nacional y que hoy sigue vigente. Por eso en la primera intervención quería llamar la atención sobre la mesura frente a esta medida, que si bien nos genera alegría y esperanza, pues tiene que ir mucho más allá, porque no es solamente Álvaro Uribe Vélez el responsable, ha sido el líder de todo este engranaje criminal, pero detrás de él siguen operando hoy diferentes actores que son los que están en los territorios asesinando a compañeros y compañeras de organizaciones sociales y populares, sin que tenga que ser necesariamente Álvaro Uribe Vélez quien dé la orden directa de asesinar a determinado líder. Entonces ya hay un imaginario colectivo también, no solamente una direccionalidad de las instituciones públicas, sino también un imaginario colectivo que se ha consolidado en más de 60 años de conflicto armado interno y que tiene que ver con la ideología del paramilitarismo. Y volvemos entonces al inicio de esta conversación, con eso lo despido, son las estructuras que necesariamente deben cambiar, deben eliminarse de Colombia. James, muchísimas gracias por ese análisis, buenas noches. A usted, Tatiana, muchas gracias y una feliz noche para todos y todas. Muchísimas gracias. A propósito de todo esto que he conversado con mi invitado, con James Larrea, vamos a hacer un recuento histórico de los hechos. La vinculación del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo data del periodo en el que fue gobernador del departamento de Antioquia entre 1995 y 1997. La historia del nacimiento de estructuras criminales autoras de masacres en todo el país se conoce por investigaciones de la propia Corte Suprema y declaraciones a la justicia de lugartenientes recluidos en cárceles norteamericanas o colombianas. El ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda es uno de los testigos clave. El hijo del administrador de la hacienda Guacharaca, propiedad de la familia Uribe Vélez, asegura que allí Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe fundaron el grupo paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas de Colombia. Santiago, y que era el que estaba ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar. Se empieza a hacer masacres, terminar lo que se había empezado, y ya se fue formando el grupo. La hacienda también habría sido cuna del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y de al menos 80 grupos armados ilegales conocidos como las Convivir, que operaron bajo la fachada de Asociación de Seguridad Privada El Cóndor, gracias al impulso de Uribe, quien en condición de gobernador de Antioquia les otorgó personería jurídica en 1996. El supuesto objetivo era contrarrestar acciones insurgentes como las del Ejército de Liberación Nacional y las FARC. Hemos propuesto dos medidas complementarias. La primera, para que participe más la ciudadanía, con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía, con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras. Paradójicamente, según la Vicepresidencia de la República, en el periodo de gobernación de Uribe, la región de Urabá presentó 216 muertes por 100.000 habitantes, la más alta de su historia. Ex trabajadores de la finca de... Eso va a llegar la policía de Yarumal a hacer reuniones allá a la finca La Carolina, y gente desconocida y gente así de civil, y yo no sabía quiénes eran. Yo escuchaba que el uno le decía al otro, bueno, por la noche se van y pintan las paredes de las casas con AUC Unidas de Colombia. En abril de 2017 fue el senador Gustavo Petro quien presentó en plenaria el debate sobre el origen del paramilitarismo, que aseguró uno de los objetivos era exterminar al partido de izquierda
Unión Patriótica. Este es el listado de las Convivir de Antioquia. Yo no sé si tengo una coordinación con el monitor, pero sí. Municipio por municipio, nombre Convivir por Convivir y miembros de cada Convivir. En total, finalmente, obtuvimos un listado de 82 con aproximadamente 4.118 miembros armados. Los periodos de Álvaro Uribe al frente del país también están manchados de sangre sobre la base de una política de seguridad que usó contra todo el que consideró como adversario la persecución y el espionaje. Ambos mandatos son recordados por las mayores cifras de crímenes de Estado. Según cifras oficiales, en sus 8 años de gobierno se cometieron más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales. El escándalo de los llamados falsos positivos se destapó con las denuncias de las madres de Soacha en el 2007, cuyos hijos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad y presentados como guerrilleros muertos en combate. Sin embargo, desde hacía 5 años ya se denunciaban estos hechos. Se trata de uno de los capítulos más dolorosos para el pueblo colombiano en medio del conflicto armado y cuyas heridas siguen abiertas. Allí están los hechos, por eso les decíamos al inicio de este especial sobre Colombia, a propósito de esta decisión que toma la Corte Suprema de Justicia, que es momento de hacer historia. Y así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Noticias, al volver tercera arista sobre Colombia. Le tomamos el pulso al país tras esta decisión judicial. Con respecto a varios hechos: 1, militares de la Reserva que llaman a la defensa del expresidente Uribe. 2, el jefe de Estado, el presidente Duque, que hace una alocución esta tarde que interfiere en la justicia directamente. 3, la oposición política celebra pero pide mesura. 4, noche de cacerolazos y aplausos para rodear a la justicia. Necesario en este momento revisar este pulso de la actualidad colombiana al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, la tercera arista, diversas reacciones abren un debate sobre el Estado de Derecho en el país, incluso considerar si esta decisión judicial pudiera profundizar la violencia de grupos paramilitares o, por otra parte, allanar un camino distinto para la sociedad colombiana. De esto vamos a hablar con el doctor Alirio Uribe. Él es abogado, es defensor de derechos humanos, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, nos acompaña desde Bogotá. Doctor Uribe, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para todos los televidentes en América Latina y el mundo. Muchísimas gracias. Van a ser distintas preguntas, doctor Uribe, producto de las reacciones que hemos visto tanto de sectores uribistas como de sectores opositores en el país. La primera de ellas, lo que intentan vincular varios congresistas y políticos uribistas, este proceso de fallo judicial contra el expresidente Uribe y el proceso de paz, el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. Bueno, es evidente que estas investigaciones y lo que está haciendo la Corte pues no tiene nada que ver con el proceso de paz. De hecho, cuando se pactó la Justicia Especial de Paz en el marco del proceso de negociación, se hizo una reforma constitucional y allí quedó una cláusula específica donde dice que los expresidentes no pueden pasar por la Justicia Especial de Paz. En aquel momento muchos abogados dijimos que era un error no permitir que los presidentes o expresidentes pudieran pasar por la JEP, porque precisamente sabíamos que habían investigaciones contra gobernantes en Colombia que habían hecho un ejercicio, por llamarlo de alguna manera, criminal del poder y que podían a futuro ser investigados. Ellos exigieron esa condición
y por eso pues obviamente la Justicia Especial de Paz que se creó con el proceso de negociación con las FARC pues no tiene ninguna decisión ni ninguna injerencia en esta medida de aseguramiento. Esto lo ha hecho la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y lo ha hecho por los delitos de manipulación de testigos y de fraude procesal. ¿Y por qué cree usted entonces que intentan vincularlo? ¿Detrás habrá algún interés para darle otro golpe al proceso de paz aprovechando esta efervescencia? Bueno, tanto Iván Duque como todo el uribismo en su conjunto, el Centro Democrático, pues nunca han renunciado a la posibilidad de reversar los acuerdos de paz. De hecho, durante los 2 primeros años de gobierno ha habido un frenazo a la implementación de los acuerdos de paz y han habido varias intentonas legislativas para reformar la JEP, para desconocer e incumplir los acuerdos de paz. Este gobierno no ha hecho ninguna labor en función de implementar el acuerdo, sino que ha hecho todo lo contrario. Por eso ellos van a tratar de mirar esto como si fuese un juicio político y van a tratar de utilizarlo pues para, digamos, reorganizarse y seguir insistiendo en que esto fue negociado con Santos y las FARC y que esto es un montaje, cuando todo el país sabe y la comunidad internacional sabe pues que la Corte Suprema en Colombia actúa con total independencia y que si de manera unánime la Sala de Instrucción ha tomado la decisión de imponer esta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, es porque hay el acervo probatorio que legitima esa decisión. Hay muchísima presión. Nosotros lamentamos que el propio presidente haya hecho varias alocuciones, la vicepresidenta de la República, el ministro de Defensa. Precisamente, doctor Uribe, sí, a propósito del jefe de Estado, del presidente Duque, que usted bien lo recuerda, hace muy poco, una vez conocido el fallo, hace una alocución nacional donde dice esto: soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Es lo que ha dicho Duque, el presidente Duque, sobre el expresidente Santos, a quien sigue diciendo presidente Uribe, a quien sigue diciéndole presidente y no expresidente. ¿Esto qué significa? ¿Una falta a la ética? ¿Una intervención en los asuntos jurídicos del país? ¿Podía hacerlo? ¿Cuál es su visión? Bueno, es un acto de agradecimiento. Iván Duque inicialmente fue senador sin un solo voto, ya que Uribe hizo una lista cerrada por el Partido Centro Democrático en el Senado, y luego Álvaro Uribe es el que lo lleva a la presidencia de la República y es el que lo pone allí. Entonces es como un pago que hace el actual presidente Duque hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo lo veo así, como una solidaridad de cuerpo de ese partido político que él creó precisamente con la intención de garantizarle la impunidad frente a los graves crímenes que ocurrieron durante sus 8 años de gobierno, que tienen que ver con muchos temas, los falsos positivos, todas las masivas violaciones de derechos humanos en Colombia, los desplazamientos forzados, todos esos capítulos tenebrosos del DAS y las chuzadas del DAS, etcétera. Entonces, una forma de cubrirse la espalda una vez que él sale de la presidencia y cuando no pudo reelegirse por tercera vez, fue crear un partido político y hacerse congresista y tener una amplia gama de congresistas, y hoy tener un presidente pues que le hace el juego a esta situación para descalificar las altas cortes en Colombia. Esto implica, teniendo en cuenta que es nada más y nada menos que el presidente de un país, que podrán generar algún tipo de una presión mayor, efectiva, sobre la Corte Suprema de Justicia. Doctor Uribe, ¿usted qué cree? Bueno, ojalá pase otra cosa. Yo creo que igual Duque no ha podido gobernar de manera autónoma porque ha tenido siempre allí como esa condición de subpresidente o esa condición de títere, como se le asocia cuando uno asocia
¿A qué se asocia el presidente Duque? Se asocia a un títere, es lo que salen en las redes sociales y demás. Es posible que el que no esté Uribe ahí de por medio le pueda dar alguna autonomía a Iván Duque en estos 2 años que le quedan de gobierno, porque estamos llegando ya al 7 de agosto que se cumple su segundo año de mandato. No sabemos qué pueda pasar, pero indudablemente hasta este momento la posición de Duque ha sido de total solidaridad con Álvaro Uribe Vélez y de alguna manera de descalificación de la Corte Suprema y de sus decisiones judiciales. Y de sumisión, doctor Uribe, al expresidente Uribe. Algo más que también hemos visto, permítame le pregunto, hoy particularmente en redes sociales, aunque la verdad no solo hoy, días atrás también, reservistas, militares reservistas del ejército y de la policía colombiana arengando que lo que hay que hacer es llamarlos para defender a través de los altos mandos del ejército y de la policía para defender al expresidente Uribe. ¿Cómo se debe leer este llamamiento que ellos piden que se les haga como reservistas del ejército colombiano? Bueno, hay mucha gente que está condenada, que está detenida o que está fugitiva y que trabajó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y por supuesto hay muchos generales y muchas personas que siempre sienten que si el presidente Uribe no cae, el expresidente Uribe no cae, ellos tampoco nunca iban a caer de la mano de la justicia. Yo lo que presumo es que hay mucha gente que hoy se siente insegura porque de alguna manera apoyaron o estuvieron participando de muchos hechos que se tradujeron en graves violaciones de derechos humanos y que pueden decir, bueno, si cae, digamos, el jefe máximo de ese gobierno y de esas prácticas, pues que ellos pueden estar hoy en altísimo riesgo. De hecho, siempre le han tenido muchísimo miedo, incluso más que a la cárcel, a la verdad. Y por eso se ha atacado de manera tan virulenta a la Justicia Especial de Paz, a la Comisión de la Verdad, a la unidad de búsqueda. Estos días, ¿de qué manera, doctor Uribe, ahora que usted lo recuerda, precisamente los ataques, la agresión directa contra los miembros de la Comisión de la Verdad? Le queda algo por preguntarle. Todo esto lo hemos visto en el marco de un país que fue uribista durante 8 años, la mayor parte de la población, porque votaban por el expresidente Uribe, y luego de manera consecutiva el expresidente Uribe pues es el que pone el presidente del país. Ahora vemos esta decisión judicial en el marco de una oposición que desde distintos sectores progresistas trata de unirse en algunos hechos que son bastante concretos, como por ejemplo esto, que haya verdad y justicia. La peligrosidad que reviste esta situación en este momento para esa oposición que ha intentado dar la batalla de esta manera. Bueno, yo pienso que hay que tomar con mesura estas decisiones. Es una decisión judicial, es un proceso que está iniciando. Yo lo que creo pues es que hay que llamar a la calma. Yo pienso que hay unos sectores que llamamos acá furibistas, de personas muy agresivas, muy violentas, que se están expresando en las redes sociales, que pueden estar en algunos pequeños caravanas que habían hoy en Bogotá, aunque fue mucho más grande la movilización y el cacerolazo en apoyo a la Corte Suprema de Justicia, pues ellos van a tratar de reaccionar de esa manera, pero yo no creo que vaya a haber acá una guerra civil o alguna cosa de estas. Yo pienso es que hoy se le ha mandado un mensaje muy importante a la democracia en Colombia, y es que no puede haber nadie por encima de la ley o por encima de la justicia porque tenga mucho poder económico, mucho poder político o mucho reconocimiento por muchos sectores de poder en el país. Yo creo que hay que asumirlo con esa tranquilidad, es decir, funciona la institucionalidad. Ayer las Cortes sacaron un comunicado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial de Paz, donde todos unidos y en bloque pues están listos para defender las decisiones judiciales
y obviamente eso implica que tenemos un poder judicial robusto que no se va a dejar amedrentar ni por el gobierno ni por el partido de gobierno. Que así sea. Doctor Uribe, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender esta coyuntura de este panorama nacional colombiano. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta noche, otro hecho ha sucedido en el marco de esta decisión judicial que toma la Alta Corte, la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Cacerolazos y aplausos para proteger, para rodear a los magistrados que han tomado esta decisión unánime del fallo que lleva a la casa por cárcel al expresidente Uribe por sobornos y fraude procesal, como telón de fondo la vinculación con grupos paramilitares en Colombia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.